El día de hoy veremos cinemática unidimensional y bidimensional, ¿sí? Para esto tomaremos en cuenta que nuestros cuerpos son partículas, es decir, para cuerpos puntuales. Vamos a ver el movimiento con velocidad constante, con aceleración constante y algunas gráficas de movimiento de estos cuerpos. El estudiante al final de esta sesión tiene que saber analizar los problemas de movimiento de una partícula en una dimensión aplicando algunas reglas de cálculo que vamos a ver a continuación para estas variables cinemáticas que están. Para empezar vamos a definir el vector posición. Nosotros siempre que hagamos un estudio tenemos que tener en cuenta nuestro sistema de coordenadas y con eso nuestro sistema de referencia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá tenemos nuestro sistema que está para el eje X y el eje Y. Entonces, el vector posición, como nuestro auto o nuestro móvil está yendo en una dimensión, simplemente es esta flecha, este vector, es un vector que parte desde el origen de coordenadas hasta el punto donde se encuentra nuestro vector en ese instante dado, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos al vector x sub y aquí tenemos el vector x sub f. Son los vectores que me van a determinar la posición exacta de un cuerpo en un instante determinado. Luego tenemos al vector de desplazamiento. Este vector de desplazamiento ya no me indica la posición que se encuentra el cuerpo, sino el cambio de posición que ha sufrido en dos instantes de tiempo. Es decir, es el cambio de una posición inicial y una posición final. En este gráfico, nosotros tenemos que el vector posición xy y el vector posición xf. Entonces, ese cambio que ha realizado este cuerpo estará dado por este vector, ¿cierto? De aquí hasta aquí. Este es nuestro vector desplazamiento, perdón. Este es el cambio de nuestro de la posición de x, y xf. Luego tenemos aquí en la parte derecha un gráfico, el de posición versus tiempo, donde el tiempo estaría tomando nuestro eje X y la posición nuestro eje Y. Siempre que veas un gráfico, tienes que darte cuenta de las unidades. Aquí está en segundos y aquí está en metros. Es importante que veas las unidades. Luego se grafica aquí los puntos donde se encuentran nuestros cuerpos y se unen mediante una recta. En caso general, como en este caso que tenemos, será una parábola, ¿cierto? Porque aquí está sufriendo una aceleración y hay diferentes constantes y parámetros. Otro concepto muy importante es el de velocidad media y aceleración media, donde nuestra velocidad media, para empezar, es un vector, ¿sí? Esta velocidad media se define como el cambio de posición que tiene un cuerpo respecto al tiempo, pero es un cambio promedio, por eso es velocidad media. Por ejemplo, aquí en el gráfico tenemos, ustedes tienen un cuerpo que inicia en esta posición y luego llega a esta posición. Esa velocidad, y aquí como tú estás observando, va a comenzar a subir poco a poco su velocidad, ¿ya? Conforme cambia la posición. Pero esa velocidad media lo que me indica no es la velocidad en cada instante, sino la velocidad promedio de este cuerpo que va desde este punto 1 hasta el punto número 2. Y la velocidad instantánea, que también es otro vector, todos son vectores aquí, ¿listo? Viene a ser una velocidad
en un instante determinado de tiempo. Donde esta velocidad, nosotros teníamos que la velocidad media era la variación de la posición entre la variación del tiempo. O sea, cómo cambia la posición conforme pasa el tiempo. Esta velocidad instantánea es lo mismo, pero cuando esta variación del tiempo tiende a cero. ¿Sí? O sea, casi es cero entre el tiempo final y el tiempo inicial. Es casi cero. Entonces podemos decir que el tiempo final es casi, tiene el mismo valor que el tiempo inicial, es decir, es para un instante dado. Cuando esto sucede, cuando el límite de nuestro denominador tiende a cero, nosotros estamos aquí ante una función con un límite, un cambio infinitesimal, entonces eso viene a ser una derivada. Es decir, nuestra velocidad instantánea sería la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces aquí un punto importante para ver es que cuando yo veo la velocidad media en mi gráfico, nosotros tenemos aquí el punto 1 y el punto 2, ¿cierto? Entonces aquí los está uniendo una recta, ¿sí? La pendiente de esa recta viene a darme la velocidad media. Sabemos que si esa recta forma un ángulo alfa con este eje X o el eje temporal, la pendiente viene a ser la tangente de alfa. Eso es para dos instantes determinados y eso me da la velocidad media. Pero como la velocidad instantánea es para un instante, ¿ya? Porque la variación es infinitesimal, o sea, es muy pequeña. Entonces, la recta que se traza, que sea tangente a ese punto, la pendiente de esa recta, vamos a llamarle alfa por ejemplo, me va a dar la velocidad instantánea. Aquí me sería la velocidad media. Tener en cuenta que velocidad media es entre dos puntos y velocidad instantánea es tomando un solo punto. Entonces, un punto importante y en donde la mayoría suele confundirse es en estos dos conceptos, en la velocidad y en la rapidez. La velocidad es un vector y como ustedes saben, un vector posee módulo y posee dirección. ¿Sí? Aquí tengo la dirección de la velocidad. Entonces, el módulo de la velocidad se le conoce como rapidez. No es igual velocidad y rapidez, sino que la rapidez está incluida en la velocidad. ¿Sí? Por ejemplo, si yo te digo que aquí hay un auto y ese auto está viajando con 8 metros por segundo, a esto me estoy refiriendo con la rapidez. ¿Sí? Eso sería la rapidez. Pero si yo te digo que este auto está yendo con 8 metros por segundo y, por ejemplo, aquí está el eje X, me estoy refiriendo a la velocidad. Esta es la velocidad, porque estoy con todo y dirección. O puedo decir que está yendo a 8 metros por segundo y norte, por ejemplo. ¿Sí? O etcétera. Algo que me indique la velocidad, la dirección. ¿Sí? Entonces recordar, velocidad y rapidez no son iguales, son distintos. Otro concepto importante es el de aceleración. La aceleración, para empezar, también es un vector, ¿sí? La aceleración también es un vector. Y hay dos tipos. Lo podemos clasificar en dos. Como aceleración media, igual la aceleración que tiene un cuerpo para dos instantes determinados.
Es decir, tengo un instante t1 y un instante t2. Entre esos dos instantes tienen distintas velocidades y la aceleración media es el cambio de la velocidad conforme pasa el tiempo. ¿Sí? Recuerden eso, la velocidad media es el cambio de velocidad respecto al tiempo. Y la aceleración instantánea viene a ser la aceleración para un instante dado, cuando esta variación temporal entre t2 menos t1 tiende a ser 0. Eso quiere decir que t2 tiende a ser t1, o sea, para ese mismo instante. Eso le llamamos velocidad instantánea. De igual manera, nosotros tenemos que la derivada de la velocidad respecto al tiempo viene a ser mi aceleración. Entonces, cuando un cuerpo realiza un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Nosotros estamos diciendo que el cuerpo está yendo a la misma velocidad. Ojo, velocidad, no rapidez. Tiene la misma velocidad. Entonces ahí nosotros decimos que ese cuerpo tiene una velocidad rectilínea uniforme. Ese es su movimiento. ¿Sí? Entonces, aquí está yendo una cierta distancia en un cierto tiempo. Para tiempos iguales, distancias iguales. La única fórmula que vamos a acordarnos aquí es la fórmula divertida. O sea, distancia igual a rapidez por tiempo. También podemos decir que en lugar de distancia, poner el vector de desplazamiento igual al vector de velocidad por el tiempo. Y como el vector de desplazamiento es vector posición final menos el vector posición inicial igual a vector velocidad por tiempo, entonces en forma vectorial podremos escribir como vector posición final es la posición inicial más velocidad por tiempo. De esta manera. Cuando ese cuerpo posee aceleración, ¿sí? En el MRU, movimiento rectilíneo uniforme, no hay aceleración. Aquí sí hay aceleración. Cuando este cuerpo tiene aceleración, nosotros vamos a tener 4 ecuaciones. Y en realidad estas 4 ecuaciones vienen a ser las ecuaciones para toda cinemática. ¿Sí? Son 4 únicas. Incluso MRU que vimos sale de estas 4. En la primera tenemos que la rapidez final de un cuerpo es rapidez inicial por aceleración por tiempo. Luego, la otra ecuación es que mi distancia, ya mi posición final, es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Luego aquí tenemos que la rapidez final al cuadrado es igual a rapidez inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por el desplazamiento, o sea, posición final menos inicial. Y por último, tenemos que la posición de un cuerpo final menos inicial es igual a rapidez inicial del cuerpo más rapidez final entre 2 por el tiempo. Teniendo en cuenta que esto es la rapidez inicial. B sub x viene a ser la rapidez final. T es el tiempo. A sub x es la aceleración. Y finalmente, x es la posición final y x sub 0 es la posición inicial. Y estas ecuaciones son para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Tenemos dos casos.
Uno cuando es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, tal como está, y el otro es con un movimiento vertical de caída libre. Entonces, en ambas, las ecuaciones son las mismas. En todos los movimientos es la misma. Cuando tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado, y aquí normalmente utilizamos todas nuestras variables, ¿sí? Nuestro desplazamiento o distancia, nuestra velocidad inicial, velocidad final, aceleración y tiempo. 5 variables son las que tenemos para determinar cualquier estado mecánico. Pero cuando trabajamos con el movimiento vertical de caída libre, las ecuaciones son la misma, solamente que hacemos el cambio en que mi posición o mi distancia ahora será ya no en el eje X, sino en el eje Y. Será altura, ¿cierto? Y mi aceleración en este caso ya no será en el eje X, sino en el eje Y. Y como es un movimiento vertical de caída libre, o sea, caída libre, se suelta los objetos, esta viene a ser la aceleración de la gravedad. ¿Listo? Y finalmente tenemos otro movimiento, que es la combinación de estos. Cuando yo sumo estos dos, me da un movimiento parabólico de caída libre. En este movimiento parabólico tenemos el eje X y el eje Y. Al inicio se lanza un cuerpo con una cierta rapidez, ¿cierto? Y este posee un cierto ángulo. Como tú sabes, yo puedo descomponerlo, ¿cierto? Esto sería por el coseno de alfa y esto sería por el seno de alfa. Y luego en el eje X, aquí realiza un MRU. Es decir, en el eje X realiza un movimiento rectilíneo uniforme. Y en el eje Y realiza un movimiento vertical de caída libre. O sea, es la combinación de ambas. Entonces, este cuerpo va a tener esta trayectoria, ¿cierto? La trayectoria viene a ser por donde está pasando el cuerpo, los puntos por donde pasa. Y yo solamente analizo, si yo quiero en el eje X, analizo con B coseno de alfa y utilizo mi fórmula divertida. Y para el eje Y utilizo el B seno de alfa y utilizo las ecuaciones que ya hemos visto, las 4 anteriores, para subida y bajada, en cualquier instante en el tiempo. Finalmente tenemos las gráficas de movimiento. En el MRU, en nuestro primer caso, vamos a tener estos 3 tipos de gráficas para empezar, ¿sí? Primero, posición versus tiempo. En la posición versus tiempo, como esta, ustedes están viendo aquí en su ecuación, es parte de un x sub 0, ¿cierto? Y es una gráfica lineal, ¿sí? Es lineal, ¿ven? Posición y tiempo, una relación lineal, ¿cierto? Entonces de esta gráfica podemos sacar dos datos. El primero es como la velocidad es constante, entonces la velocidad en cualquier punto va a ser la misma. Entonces trazamos una recta que sea paralela al tiempo. Esta tiene un ángulo alfa. Entonces hemos dicho que la pendiente, que es la tangente de alfa, viene a ser la rapidez. Luego, cuando tenemos la gráfica de rapidez versus tiempo, en rapidez versus tiempo, ¿qué datos puedo obtener? Si ustedes ponen punto 1 y punto 2, ¿sí? Van a obtener lo siguiente, que el área bajo la recta viene a ser un rectángulo, ¿cierto? Donde esta es la rapidez y esto viene a ser la variación del tiempo. Y aquí vamos a poner también variación del tiempo. Cuando ustedes hayan el área, será variación de rapidez por variación de tiempo, ¿cierto? ¿Y qué me da la rapidez por el tiempo? Muy bien, me da el desplazamiento. Entonces, el área viene a ser el
desplazamiento del punto 1 al punto 2. Teniendo en cuenta que aquí, como en el MRU la rapidez es constante y la velocidad también es constante, es una línea recta paralela al tiempo. Y por último, la aceleración versus el tiempo. Como aquí no hay aceleración, será simple una recta que pasa por t, pero siempre sea 0. Luego tenemos nuestra gráfica para MRV. Entonces aquí, ¿te acuerdas de esta ecuación que teníamos? Que posición final es posición inicial más velocidad inicial por el rapidez inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, ¿cierto? Entonces, en la posición versus el tiempo, tú estás viendo aquí que la posición depende de una forma cuadrática al tiempo. Ya no es lineal, es cuadrática. Es por eso que en la gráfica de posición versus tiempo es una parábola. Es una curva y es una parábola. Esta es la ecuación de una parábola, ¿sí? De igual manera, si es que yo quisiese hallar la velocidad en un instante determinado, ya saben, alfa y la pendiente, que es la tangente de alfa, me estaría dando la velocidad en ese punto 1. O aquí la rapidez en el punto 1. Aquí igualmente, en la gráfica de velocidad versus tiempo, podemos sacar dos cosas. Yo, como la velocidad versus el tiempo, la velocidad y el tiempo están avanzando, pero de forma lineal, entonces aquí está formando un ángulo alfa, tita, ¿cierto? Su pendiente, que es la tangente de tita, me va a dar que la aceleración. La aceleración es constante, es por eso de que es una línea recta. ¿Qué más? Si yo, por ejemplo, quisiese encontrar cuánto se ha desplazado de este punto 1 y este punto 2, trazo una recta y el área bajo esta curva, el área me estaría dando el desplazamiento. Es decir, me está dando x menos x inicial. Posición final menos posición inicial. Y por último, la aceleración es constante. Como es constante, es una línea recta. Entonces aquí tenemos nosotros la aceleración. Muy bien, esas son algunas características para las gráficas, tanto de MRU como de MRV. Si tienes alguna duda o consulta, recuerda revisar los otros videos y preguntar a tu profesor en clases.